otro carácter de control, ¿sí? De la tabla A. Aquí se acuerdan que dijimos que los 32 primeros caracteres son caracteres de control, no se pueden imprimir. Aquí está, señores, el line fit, el de F, line fit. ¿Y qué valor tiene? Bueno, en decimal 10, en octal, en hexa, por supuesto, A, en binario. Okay, entonces, eso que en C se coloca de esta forma, en realidad es el line fit, ¿de acuerdo? Entonces estamos diciendo que primero va a saltar una línea, luego va a mostrar el mensaje, va a saltar otra línea y siempre tiene que finalizar con. Bien, el programa es sumamente sencillo, solamente como se ve acá, un solo parámetro a la función printf y acá lo tenemos por referencia. ¿Okay? Dijimos que lo único que le interesa a printf es que le pasemos la dirección de memoria donde empieza el mensaje que va a desplegar. Si printf conoce esa dirección donde se encuentra el mensaje a desplegar, va desplegando carácter por carácter y cuando encuentre el null, deja de desplegar y tendremos entonces, ¿sí?, el mensaje en la pantalla. Y tenemos que respetar, obviamente, aquí ven la importancia, ¿sí?, de respetar las convenciones, si no las cosas no van a funcionar. Microsoft exige que el primer parámetro hay que pasarlo al registro de RCX. No a cualquier registro, sino por eso que acá estamos usando el RCX. Y luego simplemente call, llamamos a esta función, a esta subrutina. Eso es todo, señores. ¿Okay? Un solo paso de parámetro por referencia. Obviamente acá no se olviden en el programa de colocar exter, la directiva exter y el nombre de la función. ¿Por qué? Porque si no le coloco eso, aquí hay un call, lo pueden probar, el ensamblador me va a generar un error y me va a decir, ¿y dónde está printf? Tendría que estar escrito acá, ¿no? Como no encuentra la subrutina en el programa, me va a generar un error. Pero si yo le digo extern printf, es como si le dijéramos no se preocupe, printf, esta subrutina, esta función no la va a encontrar en este programa porque es externo al mismo. Ok, cuando después de ensamblar el programa, ¿sí?, llamamos al compilador de C, justamente el compilador de C lo que va a hacer, va a ir a la librería estándar donde está printf, va a tomar entonces el código de printf, lo va a colocar a continuación y va a crear un solo ejecutable. Y además dijimos que Microsoft, y lo pueden probar, exige que antes de llamar a esta función, por ejemplo, o a otras funciones, hay que reservar en el stack espacio para 4 argumentos, cada uno de 64, ¿no? 64 bits. O sea, 8 bytes. 8 por 4, 32 bytes.
porque la función va a utilizar este espacio en el stack. Y luego, para no tener problemas, tenemos que balancear bien. Una vez que termina la función, si acá le hemos restado 20, acá le sumamos la misma cantidad. Y si nosotros ejecutamos este programa, ok, el nombre, perdón, ahí está el problema. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Es que esto yo le había puesto para el anterior grupo. Ok, lo vamos a ensamblar tal como está. Okay. Bien, ahí está, señores. Hola, mundo. Salto 10. El mensaje. Y al final de hola, mundo, salta nuevamente una línea. Bueno, y el null al final. Y dijimos que hay que tener mucho cuidado porque esto es lo que hemos visto hace un momento. Si el stack no está balanceado, este red no puede recuperar la dirección de retorno y vamos a tener entonces este problema. Lo ensamblamos de nuevo. Ahí está. Okay. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Está claro? Bien, luego, ¿qué dijimos? Sí, señor. Está claro, ingeniero. Ok, perfecto. Luego, a continuación, vimos cómo puedo mostrar algún resultado, ¿sí? Obviamente hablamos de entero, ¿no? Después vamos a ver cómo se puede mostrar también. Y acabamos de verlo también, cadenas. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero mostrar en la pantalla, supóngase que este es el resultado de algún programa o puede estar también en un registro del procesador. Quiero mostrar este resultado, ¿sí?, en la consola. Ok, ¿cómo se hace eso? En C++ podría ser printf. En este caso, printf requiere de dos parámetros. Hay una coma, son dos parámetros. Obviamente, el valor, en este caso de la variable a, porque printf debe saber qué valor voy a desplegar. Bueno, el valor de la variable a, este valor. Y además, agarren cualquier librito o manualcito de C, ¿sí? C tiene, por ejemplo, acá, a ver si lo tengo. Ya, no importa. Tiene una serie de formatos de impresión. ¿Qué significa eso? Justamente significa que hay que indicarle a printf cómo queremos que nos muestre este valor. Bien, vamos a hacer lo más común. Ok, si yo quiero que me lo muestre en decimal, le coloco D. Este es el formato, empieza siempre con porcentaje. Si yo le pongo así, puedo desplegar un entero de 32. Pero como acá estamos definiendo un entero de 64, entonces tengo que usar long. Okay. Entonces, este es el formato, llamémoslo de impresión. Le estamos diciendo, yo quiero que el valor de la variable a me la muestre en décima. Eso sería. Ok. Y luego, el programa
fíjense, serían dos parámetros. De izquierda a derecha, el primer parámetro en RCX y el segundo. ¿Cuál es el primer parámetro? Es el formato, de izquierda a derecha. Entonces acá estoy definiendo el formato. Vamos a hacer. Bien, vamos a salvarlo. Ok. Le estoy diciendo entonces que este valor me lo muestre en décima, tal como está. Salto de línea. Entonces, esto de acá, que es exactamente lo mismo de esto, lo defino en una variable. Y acá se lo paso a RCX porque es el primer parámetro de izquierda a derecha. El segundo en RDX, el segundo en RDX, tengo que pasar el valor, paso de para. Esto es un paso por referencia, obviamente. Este es por valor. Está entre corchetes. Y luego llamo a primer. Eso es todo. Veámoslo entonces, lo vamos a ensamblar y enlazar. Se llama printf, sí, entero. Bien, y ahora lo ejecutamos. Ahí está. Entonces en pantalla me aparece el valor de la variable A, que obviamente es este mismo. Es exactamente el mismo, con su signo menos. Ya, otro formato que quizás sea de mucha utilidad es pedirle que me lo muestre en Nexa. Entonces, el formato es una X, posiblemente, obviamente, de X. Ahí está, vamos a cambiar el formato. Entonces, le estamos diciendo a printf que me lo muestre, quiero que me lo muestre en decimal, no, perdón, en hexa, no en decimal. Listo. Ok. Ahí está, señores. Obviamente eso está en complemento 2, como ven en negativo, obviamente. 64 bits. Si queremos todavía ser más exquisitos, les voy a anteponer, sí, una X para indicar que es un número en hexadecimal, aunque no es obligatorio, obviamente. Ahí está. De acuerdo. Entonces ya sabemos mostrar lo más básico, mostrar en decimal o en hexa. Si ustedes le ponen acá una minúscula, los caracteres de la A a la F del sistema numérico hexadecimal se lo va a mostrar, si les gusta más, en minúscula. ¿Alguna pregunta, dudas? Disculpe, ingeniero, ¿y es lo mismo para mostrar un número de 32 bits en hexa o solo le pones X? X nomás, póngale. Ah, ok. Póngale nomás X, pero cuidado, acá tiene que ser de 32, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que ser un doble. Ok. Ahora, obviamente, esto de acá dijimos, bueno, un usuario que ve esto, bueno, no sabe qué. Entonces le vamos a anteponer algún mensajecito para que sea, por ejemplo, ese. El número o lo que sea, la suma, el resultado, lo que sea, es tanto. Bien, ¿cómo se hace eso? Prácticamente lo mismo, lo único que cambia es acá
igual que en C++, ¿cómo sería? El número es, el formato, salto de línea y el valor de la variable que vamos a mostrar acá. Y además va a mostrar esto. Entonces lo único que cambia acá, en vez de mostrar solamente el formato, le anteponemos, ¿sí?, este mensaje. Lo mismo que hicimos hola mundo, lo mismo. Solamente que además hay este formato. Eso es todo. Los pasos de parámetros son exactamente los mismos. El mensaje, que es este de acá. Y luego el valor. Igual que de izquierda a derecha. Ok, como ven, entonces me aparece primero el mensaje y luego el valor. Okay. Por eso, acá lo tenemos. Ingeniero, Sí, dígame. esta es una pregunta, tal vez se lo puede mostrar, ¿no? En binario, el valor. ¿En hexa? En binario. No. No hay en binario. Entonces solo en hexa y en decimal. Sí, sí. Ah, ya, ok. Ok. Se puede hacer un programita, si quiere lo podemos hacer para desplegar en binario. Es fácil de hacerlo. ¿Sí? La próxima clase, si quiere, se lo muestro, no hay ningún problema. Ahora, ¿se acuerdan del programita? Así de paso repasamos. ¿Se acuerdan que hicimos este programa? Definimos dos variables, A y B, una variable C. Hicimos un programa para realizar la suma de A más B y almacenar el resultado. Ok. En C++, ¿cómo se llamaría la función? Que en su nombre sería sumar. Son dos parámetros que hay que pasarle, obviamente, ambos por valor, el valor de A, el valor de B. En Assembler, acá lo tenemos, de izquierda a derecha, primer parámetro por valor, obviamente en RCX, respetando, ¿okay?, la convención. El segundo en RDX por valor, llamamos a la subrutina, a la función. Ok, la definición, el prototipo de la función en C sería el siguiente: el nombre de la variable, recibe estos dos parámetros A y B, ambos de 64, este es el tipo de datos. También se puede usar long. Y la subrutina, la función debe devolver un tipo de datos del mismo tipo, ¿no? O sea, un entero de 64. En este caso puede ser consigo, ¿no? Okay. ¿Y qué hace la función, la subrutina? Lo único que hace va a ser la suma de A más B. Entonces el primer parámetro lo tiene en RCX, lo copio a RAX, luego sumo el segundo parámetro que está en RDX. Habremos hecho la suma de A más B y el resultado quedó en el registro de RAX. ¿Y por qué en RAX? Porque si la función regresa un entero, debe dejarlo en R. Eso es lo que respetan los compiladores, no en cualquier registro, y por eso acá inicialmente movimos en AR. Listo, la suma quedó en RAX, la subrutina terminó el trabajo. Ahora, ¿cómo puedo mostrar yo el resultado de esta suma? Porque una vez que regresemos, la suma está en RAX, le ha devuelto en RAX, y lo puede copiar a la variable C, ¿sí? Y ahí habremos obtenido, ¿sí?, el resultado, la suma en la variable C. Ahora voy a mostrar este resultado.
Bueno, es lo que acabamos de ver hace un momento. Defino una variable, mensaje, lo que sea. El título podría ser la suma es. Ok, 2 puntos o un igual, un espacio o más. Y como estamos a nivel de 4, voy a usar el formato que ya vi. Eso es todo, señores. Salto de línea. Entonces acá es el programita que hemos visto hace un momento. Move RCX mensaje. ¿Se acuerdan que este es lo mismo? El número es, en este caso la suma es. Y en RDX, en realidad sería RX. Okay. Voy a copiar el valor, porque hemos dicho que por valor de C, ¿dónde está la suma? Por printf, cuidado con reservarle espacio. Eso es lo que hemos visto hace un momento. Una vez mostrado la suma, finaliza el programa. El resultado sería este de acá. El programa se llama suma. Los números, mensajes. Ahí está, señores. La suma es 30. Porque 30, bueno. 10 más 20, 30. Entonces la suma es 30. Okay, si quieren mostrarlo en hexa, entonces le pondremos un X. Lo demás no cambia, solamente el formato. Ok. Listo. Ahí está, señor. La suma es 1E. Si quieren le ponen 0X adelante para que se vea mejor. Aunque repito, no es obligatorio. Ok. Listo. Ahí está. La suma es 0x, 1x. Entonces ya sabemos mostrar resultados de un programa. Okay. Ahora, señores, vamos a pasar, y obviamente vamos a volver sobre esto, a la segunda función que nos interesa, que en C es scanf. La función scanf nos permite comunicarnos con el dispositivo estándar de entrada, que es el teclado, y vamos a poder capturar entonces datos a través del teclado. Es bien sencillo. ¿Cómo trabaja el scanf? Bueno, acá lo tenemos. En C++ sería de la siguiente forma. Scanf. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le estamos pasando a scanf? Valor y referencia. Este es por referencia. Páseme la dirección de memoria, que es lo que llamamos número, donde voy a almacenar el número que usted me va a ingresar por teclado. No puede ser por valor, no tendría sentido. ¿Okay? Y luego
el mismo formato, ¿sí?, de printf. ¿Cómo quiere que le capture el dato? ¿Cómo me va usted a introducir el dato? Se lo voy a ingresar en decimal. Acá no le he puesto LL porque voy a trabajar a nivel de doble. Entonces, fíjense, exactamente esto mismo lo vamos a plasmar. Necesito una variable número donde se va a almacenar el valor del entero que vamos a ingresar por teclado. Bueno, esto lo sabemos. Número, le reservamos un doble, vamos a trabajar en 32. Y luego, ¿qué más necesitamos? El formato de captura, que repito es el mismo de printf. Entonces, por ejemplo, formato va a ser porcentaje de coma, no se olviden, siempre una cadena debe finalizar en 0. Y yo le pongo acá LL para capturar de 64, en este caso. Bien, y entonces, señores, bien, ¿cómo sería el paso de parámetro? De izquierda a derecha. Primero, izquierda, páseme el formato. Lo tenemos acá en esta variable, entonces, por referencia. Segundo, cuidado acá, páseme la dirección de la memoria, justamente la variable número, donde voy a almacenar entonces el valor que vamos a ingresar. Listo, eso va en RDX, son dos pasos de parámetro, 1 y 2, ambos por referencia. Eso es todo, señores, y llamo scanf. Scanf tienen que colocar acá también, si no le va a dar un error. Scanf es extra. Ahora veámoslo trabajar esto entonces en el debugger. Bien, se llama entonces scanf de 32. Esto es todo el programa, señores. Listo. Vamos a reservar, esto es obligatorio, si no vamos a tener problemas, le vamos a... Este reservo es lo mínimo que ustedes tienen que reservar. Si reservan más de 32 bytes, no pasa nada, pero lo mínimo, ¿sí?, es 32. Bueno, ¿dónde está ahorita el tope? Está en la 58, está acá. 58 menos 20, 38. Empezamos la ejecución, F7. Ahí está, 38. Le hemos reservado 1, 2, 3, 4. Esto me exige Microsoft que reservemos este espacio. Si reservamos más espacio no pasa nada, pero mínimo tienen que reservar este espacio. Ok, luego pasamos el primer parámetro. Acá miren, ya me ha puesto, miren, me dicen esta dirección, ¿sí?, en la 403010, donde hemos definido nosotros el formato. Bueno. Está acá. 403010, correcto. Ahí está el porcentaje de saben 64, eso tienen que saberlo. Bueno, porcentaje especial, un símbolo especial de 25. Es lo que hemos definido acá, ¿no es cierto? En el segmento. Okay. ¿Qué más? Y luego pasamos a RCX.
¿Qué es esto de acá, esta ventanita, señores? Esta ventanita nos muestra en cada momento el paso de parámetros, según la convención, ¿no? Fíjense, el primer parámetro en RC, que en este caso ya se lo hemos pasado. Obviamente es lo mismo de acá, ¿no? Pero me lo muestra en el orden, ¿no? El segundo parámetro tiene que ser en RDX, el tercero en R8. Ahorita tiene esos valores. Y luego esto todavía no lo hemos visto. Si hay más de 4 parámetros, tiene que ir al stack. Por el momento no nos interesa. El segundo parámetro es justamente la dirección de memoria donde vamos a almacenar el dato que vamos a ingresar. En este caso es la 407030, como siempre. Vamos a hacer el dump 2. 407030. Ahorita no hay nada. Entonces le vamos a pasar esa dirección. Ahí está. Acá es donde se va a almacenar el número que vamos a ingresar. Que justamente lo hemos definido en el segmento, en la sección .bs. No. Bien, eso es todo, señores. Y ahora, le doy step over. Este es step into, step over, F8. Porque si le doy F7, vamos a ingresar a la función scanf, pero que no me interesa, ¿no? Entonces no me interesa ejecutar instrucción por instrucción, porque yo sé que esta función funciona bien. Entonces, si yo le doy step over, significa que me va a ejecutar toda la función, la subrutina, y vamos a regresar acá. Como si call fuera una sola instrucción. Le doy F8 y se me habilita el teclado. Voy a la consola, obviamente ahorita no hay ningún mensaje. Ok, y ya puedo teclear uno entero, cualquiera. Le doy Enter. Fíjense lo que pasa en memoria, señores. Me capturó el dato dentro. ¿Y dónde lo almacenó? Justamente en la variable. Cuidado que obviamente acá está en Little Endian. Si ustedes agarran una calculadora, van a ver que el número introducido acá, sí, perdón, este de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en Excel, es 1, 2, 40. Fíjense una cosa, como scanf ha usado el stack. Por ahora no nos interesa estos valores. ¿Se acuerdan que antes estaban puros en ceros? Ahora tengan cuidado acá si hemos movido a la 38, le hemos restado 20, ahora tenemos que sumarle 20 para volver a la dirección de retorno del kernel. Bien, con eso, señores, podemos entonces ingresar datos a partir del teclado. Pero como ven, este programa, igual que antes, si yo lo ejecuto, me aparece un cursor parpadeando y no le dice al usuario de qué se trata. Entonces lo vamos a modificar. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Y le vamos a poner un mensaje adelante. El programa sería este de acá. Entonces el programa sería
este de acá. Scanf 32 con... ¿Qué tal si ahora ya le decimos al usuario ingresar un número entero, decimal si quieren, y el usuario ingresa? ¿Qué cambia con respecto al programa anterior? Casi nada. Esto queda igual, el formato es el mismo. Bueno, acá estoy trabajando con 64 para capturar de 64. Si no le pongo el long LL, capturo de 32. Y entonces, mi programa ya consiste, digamos, en dos partes. Voy a definir un mensaje igual que hola mundo. Simplemente un mensaje, ingresar un número entero decimal. Listo. Acá fíjense una cosa, señores, para que se vea mejor, no hago salto de línea. ¿Por qué? Para que se vea mejor, porque si yo hago un salto de línea, puedo hacerlo y no pasa nada, el programa funciona igual. Este cursor se me va a bajar acá. Entonces, para que sea mejor para el usuario, lo voy a mantener en la misma línea. ¿Sí? Entonces, acá no le he puesto salto de línea. Bien, entonces, dos cositas. Primero, despliego un mensaje simple y llano, igual que cuando desplegamos Hola Mundo. Voy a desplegar este mensaje. Un solo parámetro, ya lo sabemos, en RCX. Llamo a printf, listo. ¿Dónde estamos en el programa? Estamos justamente acá. Y a continuación, voy a capturar el dato acá, con scanf, y esto es el mismo que hicimos hace un momento. El formato lo tenemos acá. Y hemos definido una variable número donde se va a almacenar entonces el dato ingresado. Esto es exactamente lo mismo que hicimos, exactamente lo mismo, scanf. Okay. Si lo vemos en el debugger, okay. Es este de acá. Bien, vamos al comienzo para ubicarnos. Ahí está, señores. El mensaje que va a desplegar, ingresar un número entero en decimal. A continuación está el formato. Esto lo hemos definido en el segmento de datos. Por lo tanto, obviamente va a estar en el segmento de datos. Ok. Empezamos. Listo. Reservamos el 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Fíjense que está en 0 esto. Ok, luego mandamos el primer mensaje para desplegar. Inclusive acá ya me está diciendo, miren, en esta dirección hay una cadena que dice ingresar un número, etc. Entonces eso se lo pasamos. Acá también me dice que en esta dirección existe esa cadena. Y luego le doy P8. Ok. En la consolita ya me apareció ingresar un número entero y el cursor se queda en la misma línea, ¿no? Ahora empieza el scanf. Son dos parámetros. Primero hay que pasar a RCX, el formato. ¿Dónde está?
Acá me dice el paso de parámetros en los registros, está el formato. Y el segundo es la dirección de memoria que hemos llamado número, que es donde se va a almacenar lo que vamos a ver. 4070. Llamamos a scanf con F8 para ejecutarlo. Se habilita el teclado. Listo. Ok, y si nosotros vamos acá, podemos ver el dato ingresado como vimos hace un momento, ¿no? Okay. Han visto cómo el stack utilizó el espacio que se le había reservado. Y ahora le doy F7 y el programa finaliza correctamente. Bien, y ahora, señores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a juntar todo lo que hemos visto hasta el momento y vamos a ejecutar este programa. Ay, perdón. Estaba dentro del otro programa. Entonces vamos. Ya, supongamos que le pedimos al usuario ingresar un número entero, decimal. Okay. Entonces, ¿qué sería? 34. Y que el programa me muestre el número ingresado. Obviamente en este caso es el mismo porque no hemos hecho ningún proceso. Si entendemos este programita, podemos ya hacer prácticamente cualquier programa que me muestre en pantalla, captura de datos y me muestre el resultado. Veamos cómo es el programa. En realidad acá no hay nada nuevo. Vamos a juntar las cosas que hemos visto hasta el momento. ¿Cómo sería? ¿Qué tendríamos que definir? Dos mensajes. El primero, llamémoslo, ingresar un número entero de... Esto es lo que ya habíamos visto. Cuando yo ejecuto el programa, lo primero que me muestra es eso. Bien, eso es un simple mensaje igual que hola mundo, ¿sí? No. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un scanf para capturar el dato y guardarlo en memoria. Y posteriormente voy a definir un segundo mensaje, y esto ya lo habíamos visto también. Y podemos decir, el número ingresado es, lo voy a mostrar en decimal. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos hecho? De 64. Y luego defino el formato, porque el scanf va a necesitar de este formato. Número, igual que antes, vamos a trabajar en 64, donde se va a almacenar lo que vamos a ingresar. ¿Cómo sería el programa? Consta de 3 partes. Primero, un simple printf para desplegar un mensaje. Este sería, si queremos ser igual que acá. Okay. Bien. Entonces, ya sabemos, esto ya lo hemos hecho, simplemente un parámetro, mensaje 1, call printf, y estaríamos. Me despliega este mensaje, ingresar un. Luego lo que acabamos de ver.
Acá, entonces, el cursor espera que el usuario ingrese entonces un dato, ¿no? Bien, el scanf sabemos dos parámetros. El primero, el formato de captura. Si yo le pongo acá X en este formato, puedo capturar en hexa, ¿no? O sea, se me habilita también la letra de la A a la X. Y en este caso lo vamos a capturar en decimal. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y luego, número. Acá vamos, se va a almacenar en esta variable lo que vamos a ingresar por tecla. Y luego llamamos scanf. Okay. Una vez que habremos hecho eso, ¿qué nos falta por hacer? Mostrar lo que hemos ingresado. Entonces, el número ingresado es, ¿se acuerdan? Esto ya lo habíamos hecho, salto de línea. Entonces, son dos parámetros. En C, por ejemplo, sería el número ingresado es su formato, coma, y el valor, el nombre de la variable que se va a mostrar, el valor se va a mostrar acá. Bien, esto ya lo habíamos visto, dos parámetros, el primero el mensaje, y segundo le pasamos lo que se va a desplegar, número, pero por valor, ¿no? Por valor ya vamos a aprender. Eso es todo, señores. Entonces, estamos acá, voy a ejecutar el scanf. Puedo introducir también un número negativo si quiero. Hemos capturado el número con scanf y acá lo hemos mostrado. El número ingresado es el mismo. Veámoslo en ok, printf scanf. Y empezamos el programa. Bien, lo primero que hacemos es, vamos a desplegar el mensaje, ingresa, etcétera, etcétera, un solo parámetro en RCX. Aquí está, me dice en esta dirección está esta cadena. La despliego, le doy F8 y ya está. No hemos saltado a línea, el cursor sigue. Ok, ahora ¿qué hacemos? Vamos a capturar el dato por tecla. Entonces, dos parámetros. El primero, el formato. En RCX. Ahí está. El segundo es la dirección de memoria donde donde se va a almacenar entonces el valor que vamos a ingresar. 7030, nos ubicamos ahí. Ahora le doy F8. Y se me habilita el teclado. Listo. Y el usuario va a ingresar entonces ese número, le da Enter, le damos Enter obviamente al final. Fíjense lo que pasa en memoria. Este número en complemento 2 negativo obviamente 64. Cuidado, esto está en Lidl Engine obviamente. Entonces ya tenemos capturado el número y lo tenemos en la variable que hemos llamado número. Ahora vamos a mostrar esto mismo. Entonces, primero
vamos a desplegar el mensaje, para eso se lo pasamos a RCX. El número ingresado es formato y acá le pasamos el valor de la variable número, que justamente está en la 40, 70, 30. Le vamos a pasar este valor para que me lo despliegue. Le doy F7. Ahí está el número, señor. Por valor, ven acá el valor, ¿no? Que es este mismo, obviamente acá no está en Lidolendia, porque estamos en un registro. Esto es lo que me va a mostrar en pantalla. Esto lo va a colocar acá, en decimal. Llamamos a printf, con F8 lo ejecutamos. Y me lo muestra en decimal, con el signo menos, obviamente. Obviamente el número es el mismo porque no he hecho ningún cambio en este número. Sí, acá todavía el cursor lo tiene el programa, porque el programa no ha finalizado todavía. Ahora vamos a finalizar. ¿Han visto cómo se usó esta parte de acá? No nos interesa por el momento. Entonces, acá le sumamos 20, le habíamos restado 20, sumamos 20 y finaliza el programa. Bien, señores, si han entendido este programa, prácticamente ya podemos hacer cualquier programa. ¿Por qué? Bueno, porque podemos mostrar cualquier menú, cualquier mensaje en pantalla, podemos capturar datos y podemos procesarlo y luego mostrar algún resultado. Veamos entonces, para finalizar, veamos entonces, esto es, suma, a ver. Fíjense este programa que con los conocimientos que hemos visto ya podríamos hacer. Le vamos a pedir al usuario, por ejemplo, le decimos ingresar primer número. Otro mensaje y capturamos un segundo número, por ejemplo. Y que el programa me diga, la suma es 30. ¿Ok? Obviamente, si le damos, la suma es menos 10, ¿no? Bien, con los conocimientos que tenemos, señores, podemos hacer este programa. Veámoslo rápidamente. ¿Cuántos mensajes tendría que definir? 3. 3, ¿no? Muy bien, 3. Bueno, acá los tenemos, ¿no? Ingresar primer número, ingresar segundo número. Si quieren ser más precisos, acá le pueden poner entre decimal, lo que sea. La suma son 3. 1, 2, 3. Entonces, nada difícil acá. Un primer mensaje. El primer número, 2 puntos, un espacio, porque no queda. No voy a saltar línea. Acá al principio sí. Okay, un segundo mensaje. Ingresa el segundo número y así sucesivamente puedo poner n mensajes. Y luego la suma es tanto. Voy a usar 32 bits. Datos de 32, por lo tanto el formato no tiene long, simplemente porcentaje.
Ven que fácil. Y luego el formato que lo va a usar ScanF. Voy a capturar en decimal. Ok. ¿Cuántas variables tengo que definir no inicializadas? ¿Cuántas variables no inicializadas, señores? 3. 3, ¿no? Es obvio, ¿no? Número 1, por ejemplo, donde voy a almacenar el primer número. Otra variable, fíjese que estoy a nivel de 32, doble. Okay. Otra variable donde voy a almacenar, ¿sí?, cuando el usuario ingrese el segundo número, y luego voy a almacenar también la suma. Okay. La suma lo vamos a almacenar en la variable suma. Entonces, 3 variables obviamente no inicializadas. ¿Cómo sería el programa? Bien, repito, con los conocimientos que hemos visto, no hay nada nuevo. Primero desplegamos el primer mensaje. Muy sencillo, un solo parámetro. Un solo parámetro. ¿No? Ingresa el primer número, ya sabemos, un solo parámetro por referencia, ya vamos a aprender. Entonces, al hacer eso, estaríamos ahí. Ahora vamos a capturar el número. Ok, para eso voy a hacer un scanf y lo vamos a almacenar en la variable número 1. Segundo parámetro, su formato, bueno, en el orden sería el primero de izquierda a derecha en RCX, el segundo. Esto también lo habíamos visto. Llamo scanf y habré capturado el primer número. Por ejemplo, 10. Ya tenemos el primer número y lo habremos tenido acá en esta variable. Bueno, ahora repetitivo, señor, inclusive pueden ser un cut and paste y cambiar 2 cositas. En vez de un 1, ponerle un 2. Ok. Y en vez de un 1 acá, en vez de número 1, número 2 y ya está. Para no teclear tanto, ya está. Tenemos que desplegar el segundo mensaje. Y capturar con otro scanf. Obviamente lo único que cambia es el nombre de la variable y el mensaje. Ok. Ahora, ¿qué hace el programa? Muy sencillo. El programa lo único va a sumar los 2 números ingresados. Cuidado, los números están en número 1. Ahora por valor, obviamente. El primer dato ingresado lo voy a copiar en EAX y voy a sumar el segundo dato y el resultado lo almacenamos en suma. Ok, en la variable suma le habíamos reservado. Último que me falta es justamente mostrar esto. Para eso tenemos el tercer mensaje. La suma es, por ejemplo, el formato. Acá sí puedo saltar una línea porque es el último. Y acá también para separar. Es el último mensaje que voy a mostrar, entonces voy a saltar uno. Bien, esto ya sabemos hacerlo. ¿Cuántos parámetros son? 2 de izquierda a derecha, el mensaje 3. Okay. Y le paso
el valor de la variable suma por valor, ¿no? Listo, esto también lo habíamos visto. Y tenemos entonces esto de acá. ¿Ok? Ingresar primer número, entonces ingresar segundo número, lo que sea en decimal. Entonces, señores, repito, sí, está claro esto que no es difícil. Ya podemos prácticamente realizar programas que capturen datos por teclado, en este caso enteros, si con signo o sin signo, si quieren trabajar también. Y podemos realizar cualquier proceso. Sí, y luego podemos mostrar ya resultados en la pantalla. En este caso, ni siquiera para ver el resultado voy a usar un debugger porque lo puedo ver directo en la pantalla. Si tuviera algún problema en el programa, sí puedo entrar en el debugger. ¿Ok? Ahora yo les dejo a ver si ustedes después en su casa hacen este mismo, pero con esta variación. Ingresar primer número. Bien. Ingresar segundo número 200. Bien. Lo primero dice ingresar primer número, esto ya lo habíamos visto, scan F100. Ahora, para más seguridad, yo puedo hacer una retroalimentación, y esto también lo habíamos visto, donde le digo al usuario, el primer número ingresado es 100. Okay, para que el usuario esté tranquilo que lo que ha ingresado es 100. Segundo número, 200, y le mostramos 200. A ver si pueden hacer esto, señores. La suma de 100 y de 200 es 300. O sea, en vez de simplemente decir la suma es 300, le vamos a indicar al usuario lo que ha ingresado. La suma de 100 y de 200 es 300. A ver si pueden hacerlo, se lo dejo como ejercicio. Con los conocimientos que tienen, pueden hacer. Printf, señores, es una función bien flexible. Printf puede recibir n parámetros. Si yo quiero, puedo hacer imprimir acá 10 valores con printf. 10, 20 valores, si quiero. Pero obviamente tengo que pasárselo en el orden que me dice la convención, ¿no? De acuerdo, a ver si pueden hacerlo entonces, ingresar el primer número. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? El número, la novedad sería acá. Acá mostramos 3 valores. 1, 2. ¿Ok? Bien, y ahora para finalizar, señores, vamos a... ¿Cómo capturo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un programa ahora usando cadenas, que también es muy, muy importante. A ver este programa. Scanf string.
En vez de trabajar ahora con enteros, con números, con signos sin signo, vamos a trabajar con string. Le vamos a pedir al usuario ingresar una cadena. Y le podemos decir máximo 50 caracteres. Entonces el usuario introduce. Bien, empecemos por acá entonces. ¿Cómo sería el programa? Hay una pequeña variación, en realidad dos variaciones. Esto ya saben, un mensaje, ingresar una cadena, máximo 50, exacto. No hay ninguna diferencia. Okay. Mostramos el mensaje, ya sabemos hacerlo, ingresar una cadena, ok, ¿de acuerdo? No hay ninguna diferencia, esto ya sabemos hacerlo. Y luego hacemos el scan F para capturar la cadena. Aquí sí hay una diferencia. El formato, agarren cualquier manual de C. Ya, el formato para ingresar cadena o mostrar cadenas ya no es D, ¿no? Porque no es decimal, ¿no? Son caracteres ASCII. Entonces usan la S. S viene de string. Entonces al capturar, tenemos que capturar como cadena, como un string. Entonces hay que ponerle S. Luego, acá también una diferencia. Voy a una variable cadena donde se va a almacenar la cadena que va a ingresar el usuario. ¿Sí? Y le vamos a reservar 50 espacios, 50 bytes. ¿De acuerdo? Cada carácter ocupa un byte, entonces. El despliegue de la primera cadena, del primer mensaje ya lo sabemos. Y acá es lo mismo, exactamente lo mismo, lo que varía es el formato. ¿Sí? Ambos por referencia, esto ya lo sabemos, es exactamente igual, escáner. A ver, veámoslo trabajar. Entonces, lo único que cambia es eso, señores. Bien, scan F, scan string. A ver, este de acá. Bien. Reservamos espacio en el stack. Esto ya lo sabemos. ¿Sí? El formato. ¿Sí? Donde se va a almacenar la cadena, como siempre en la coherencia 7030. Le doy F8 y ahora vamos a introducir la cadena. Fíjense bien, entonces, ¿dónde se va a almacenar la cadena? Acá. Veamos entonces, ahí está. Le he dado F8, sí. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, H. Está una cadena, por ejemplo. Bien, han visto, señores, cómo ingresó la cadena A, B, C, D, E, F. Scanf automáticamente le pone un null, bueno, acá no está tan visible porque es puro nulo. Al final, esto no tiene que ponerlo el programador. ¿Han visto cómo se ha introducido una cadena? Y luego, como siempre, vamos a mejorar esto poniéndole un mensaje. Okay. Ingresar una cadena. Okay. Entonces, esto es mucho mejor. Ya tenemos ingresar una cadena.
Y por último, ya podrían hacerlo ustedes. Con F, F. Ok. Lo mismo de antes, ingresar una cadena o un mensaje. Capturamos una cadena. Y que me diga la cadena ingresada es tanto. ¿Cómo sería el programa? Bien, el programa. ¿Cuál es? Ya, el programa sería ingresar una cadena, máximo 50. La cadena ingresada es, cuidado acá, obviamente, lo que cambia en vez de ponerle D, porque no es un entero, es una cadena, tienen que ponerle S de string. Y el formato de captura, ya lo dijimos, no es D, sino va a ser S. Eso es todo, señores, la cadena. ¿Cómo sería el programa? Desplegamos el mensaje. Desplegamos el mensaje. Estaríamos ahí. Hacemos la captura mediante scanf. Lo único que varía es el formato. Entonces acá vamos a capturar la cadena y luego acá sí hay una diferencia. Vamos a mostrar la cadena. La cadena ingresada es. Acá vamos a mostrar la cadena. Pero acá cuidado. Como es cadena, en vez de pasarle por valor, pasamos por referencia. Eso es todo, señores. Pasamos por referencia. Y lo que vamos a ver entonces, bien, esto era lo de antes, lo que vamos a ver, bueno, cualquier cadena. La cadena ingresada es lo siguiente. Okay. Les dejo esto, vamos a ver la próxima clase qué pasa acá. Ingresar una cadena o ingresar su nombre o apellido, Juan Pérez. Pero acá vamos a tener un problema, lo veremos en la próxima clase. Solamente me muestra Juan, pero el espacio me lo está considerando como fin de cadena y no me muestra Pérez. Lo veremos la próxima. Lo veremos entonces la próxima clase. ¿Alguna pregunta o dudas? Bien, repasen entonces, no es difícil con esto, entonces ya podemos manejarnos con input, output. Okay. Dos cositas, señores. No sé si tienen alguna pregunta, dudas. Bien. Acá no se olviden de que ustedes son del grupo. No se olviden, señores, de bajarse estos ejercicios. Una serie de pequeños ejercicios que los he dejado para practicar, sobre todo en la parte que estamos viendo. Otra cosa,
según el rol de exámenes publicados. El segundo examen parcial está previsto como el 16 de diciembre y el final el 28. ¿Okay? No se olviden de eso. Bueno, entonces, si no hay preguntas o dudas, voy a finalizar y nos veremos el día martes. Ok, señores. Entonces, vean esta parte de printf, scanf, para que podamos hacer ya programas más interesantes y podamos ingresar datos ya por teclado. En ese caso ya no va a ser necesario definirlo en el segmento .dat. Obviamente algunos datos, si queremos, podemos definirlo en el segmento .dat, obviamente. Y otra cosita, si sabemos capturar un dato, como hemos visto, podemos capturar un arreglo, ¿no? O una matriz. A ver, véanlo eso. Okay. Bueno, señores, voy a finalizar entonces. Gracias, nos vemos el día jueves. Voy a finalizar la reunión. Hasta luego, ingeniero. Hasta Gracias. luego, hasta luego, hasta luego a todos. Hasta luego, hasta luego.